Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las palabras de Amós son duras y contundentes. La condición de haber sido elegido lleva al pueblo a un compromiso total con Dios, y por eso Dios no puede dejar pasar sus pecados. Amós tiene que hablar, corregir, exhortar, para que el pueblo viva lo que se le ha regalado. Iniciamos nuestra celebración cantando: Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame por tu justicia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciendo: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, la palabra del Señor. Aquí entonces, como siempre hemos dicho también ayer, el domingo anterior, ahora ya estamos yendo un poquitito más adelante, ¿verdad? 12º domingo, Yahama Eseina, 12ª semana, por lo tanto, nos hace recordar que estamos navegando, ¿verdad? Y las olas, el agua siempre decíamos significan los obstáculos en nuestra vida. Siempre. Pero atención, dijimos ya que es importante que despertemos al Señor, le tengamos despierto al Señor, le tengamos entonces al Señor aquí, en nuestra realidad, en nuestra vida. ¿Será que nosotros le tenemos al Señor a nuestro lado? ¿O el Señor está durmiendo? El Señor está en la barca, eso es lo interesante, ¿verdad? Porque ellos subieron a la barca, sus discípulos lo siguen cuando Jesús sube a la barca, es decir, que Él entra. Siempre la barca significó la iglesia quiere decir comunidad. Eclesia quiere decir el Atiguazú, significa toda nuestra nación, significa todo nuestro país, significamos todos nosotros juntos. Y entonces ellos lo siguen, dice aquí. Jesús es el que sube, Jesús es el primero entonces que nos llama a reunirnos. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande. No nos asustemos porque las tormentas tenemos siempre en la vida. Y esto es lo que tenemos que estar muy cautos, tenemos que estar abiertos, atentos a la gracia de este Dios que nos llama. Se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dice, dormía. Acercándose a él sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Y esto es lo importante que nosotros tengamos en cuenta. La ñandella yesa vaino hina yepa upebe ñandella haña en noi beñandellara. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Va el oye huajina ñandellara yepa. Jesús nos devuelve un poco ante esta situación haciéndonos una pregunta. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Porque ñandella ekuri peñandellara coña de yejina. Las tormentas cuando vienen, entonces quiere decir que el Señor está con nosotros. ¿Por qué ahora nos desesperamos?
La respuesta será, si Jesús nos pregunta por qué tienen miedo hombres de poca fe, quiere decir que ñande yaguere coramo yepebe ñande yara ñande día, porque decimos que hemos hecho nuestro bautismo, nuestra primera comunión, nuestra confirmación, yarecola ñane sacramento cuera, etc. Quiere decir que peñande yara okeina. Nañamon bagrish ve decir, en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra política, en nuestra nación, no son los criterios de Dios los que están primando, sino que son criterios nuestros. Apeya yesa vaino upebe wa uyawero sapukai beñan de yara, pega con la hice de ina el autor sagrado. Pea la mombe usea ñande ina o peare la ñande atoya ñande pepa gmigena, listo pa. Pero no es solo pepa gmigen, sino que pemon va peñan de yara. Nuestra nación, nuestra vida, nuestra religión, digamos, debe moverse, porque el religarse tiene que ser justamente lo que tiene que primar en nuestra sociedad y nuestra vida. Mirar nuestra propia existencia, pero desde los valores que Dios, nuestro Creador, nos ha regalado. Y nos pide, por lo tanto, que sea la primacía, es decir, lo elemental, lo fundamental. Desde ahí tenemos que comenzar a organizar todo lo demás. La familia tiene que organizarse desde la oración, tiene que organizarse desde la honestidad, tiene que organizarse no desde la corrupción, desde el planillarismo, del deep wave y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, es para movernos, es para despertarle al Señor. Porque quiere decir que no tenemos confianza de que vamos a estar mejor, no tenemos fe entonces de que vamos a estar todos mejor con el Evangelio de Jesucristo. Pensamos que vamos a estar mejor porque nosotros estamos haciendo, porque se la se valea, porque se ya popeamos, no. Tienen que ser los criterios, les aseguro, y el Señor, mejor dicho, yo digo, se la asegura, ñande yaragola y añade. Nos asegura y nos dice que si nosotros nos preocupamos verdaderamente de la comunidad, nos preocupamos verdaderamente de la gente, evidentemente que estaremos todos mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que sepa consolar a los tantos hermanos que sufren adversidades por la falta de justicia y solidaridad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan llevar una conducta intachable y se distingan por sus servicios a la comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que nunca se depriman, sino que reciban la fuerza para sobrellevar los dolores, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan